Con todos, como dice bien Víctor, se me escucha, ¿no? Sí. Sí. Como dice bien Víctor, hemos titulado este ciclo de charlas El Gran Desconocido, 3 reflexiones para conocer más al Espíritu Santo. Hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo se encuentra con la comunidad de Éfeso y dice así, ¿no? Dice, mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Unos discípulos y les preguntó, cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo. El de Juan, respondieron. Pablo les dijo, Juan bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Palabra de Dios. Bueno, estoy seguro que 20 siglos después, si preguntamos a la mayoría de los cristianos, esta misma pregunta que le hizo Pablo a esta comunidad de Éfeso, que es, cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? Estoy seguro que la mayoría de los cristianos de hoy responderían igual que la comunidad de Éfeso. O dirían algo así como, sí, me suena, pero poco sabemos en realidad de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y esto obedece, yo creo que su desconocimiento obedece a algunas causas. Vamos a ver por un lado, ¿no? En las Sagradas Escrituras hay pocas manifestaciones tangibles del Espíritu Santo, ¿no? Y eso se debe, hay que entenderlo bien, a que las Sagradas Escrituras cuentan básicamente la historia de la creación, ¿no? El Padre con un cómplice invisible que suponemos que es el Hijo cuando dice hagamos al hombre en primera persona plural, ¿no? Hagamos al hombre imagen y semejanza. Por un lado cuenta la historia de la creación en las Sagradas Escrituras y por otro lado, principalmente, casi el 95%, es la historia de la salvación, ¿no? La historia de la salvación corre desde el pecado original hasta la ascensión de Jesús, básicamente, ¿no? Y de ahí viene Pentecostés, donde el Espíritu Santo tiene un primer protagónico, digamos, y de ahí las cartas en realidad son la fundación de la doctrina del cristianismo, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, todos adoramos al Padre porque siempre, de todas maneras, siempre la figura de un Padre benévolo nos es más cercano. De hecho, la figura de un Padre benévolo nos da la seguridad como personas, ¿no? Esto a nivel espiritual como a nivel psicológico, digamos, el tener un Padre bueno nos marca nuestra personalidad como personas, ¿no? Y por otro lado, bueno, todos adoramos a Jesucristo porque, Jesucristo es el que se hizo hombre, estuvo entre nosotros, Él es el Salvador, y gracias a Él, como Él mismo dice, llegamos al Padre, ¿no? Pero el Espíritu Santo, ¿qué es, no? En el bautismo de Jesús en el Jordán se ve una paloma sobre Jesucristo, ¿no? Pero si se dan cuenta, el que habla es el Padre, ¿no? Cuando dice, este es mi Hijo amado, el cual tengo toda mi predilección, ¿no? También
lo vemos al Espíritu Santo, o al menos suponemos, en la transfiguración, ¿no? Igual, ¿no? Una nube los rodeó, pero nuevamente el que habla es el Padre, ¿no? Este es mi Hijo amado, escúchenlo, ¿no? Y finalmente en Pentecostés, como lenguas de fuego, aparece el Espíritu Santo, pero no habla. Entonces quizás esa no antropomorfización de la tercera persona, ¿no? Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, figuras antropomorfas, pero la tercera persona, el Espíritu Santo, es una paloma, una nube, un fuego. Tal vez eso no verlo como algo más antropomórfico nos dificulte comunicarnos con él, ¿no? Por otro lado, está que la poca doctrina que se tiene de él, ¿no? Bueno, en realidad está de Trinitate de San Agustín, que ya con eso debería ser suficiente, o los capítulos que dedica a la Suma Teológica de Santo Tomás. Y paramos de contar, ¿no? Después todo está alrededor de esos dos grandes textos, ¿no? Pero hay que entender que si no conocemos al Espíritu Santo, estamos desconociendo al principalísimo principio de nuestra fe, ¿no? Que sin él es imposible salvarnos, ¿no? Nuestra salvación, nuestra vida nueva, mejor dicho, porque la salvación la pone Jesucristo, nuestra vida nueva opera con y desde el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, también vemos como una causa de su desconocimiento es que al no inspirarnos, porque no sabemos realmente qué es, no se generan devociones como si los hay abundantes en Jesucristo, en el Padre, en la Virgen María inclusive, ¿no? No se generan tantas devociones en torno a él. Y pasa a ser, como dice Rollo Marín, el gran desconocido, ¿no? Y el problema está en que las consecuencias, digamos, de este olvido es que estamos ignorando o despreciando la fuente misma de la vida sobrenatural y divina. Lo decimos en el credo, ¿no? En el credo, sobre todo en la Sancé, ¿no? Decimos, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, ¿no? En latín es Dominum et vivificantem, ¿no? En ese vivificante, en realidad está contenida toda la teología de la gracia, ¿no? Del cual vivimos a diario. Vivimos a diario eso, o sea, la teología de la gracia o la realidad de la gracia es algo que está presente todos los días de nuestra vida a partir del bautizo y no se separa nunca más, a no ser que estés en pecado mortal, ¿no? Pero quiere decir que nuestra vida como cristianos está vivificada en el Espíritu Santo, ¿no? En la persona del Espíritu Santo, ¿no? Dice, no sé si Rollo Marín o... Dice, los que no se preocupan, y son muchísimos por desgracia, de conocer y adorar al Espíritu Santo, oponen entre él y su vida sobrenatural un obstáculo insuperable. Este mundo de la gracia, este verdadero y único consorcio del alma con Dios,
con todos sus elementos divinos, con sus leyes maravillosas, con sus sagrados deberes, con su incomparable magnificencia, con su realidad eterna, con sus luchas, sus alegrías, sus alternativas y su fin, este mundo superior, estamos hablando de las cosas que nos propone el Espíritu Santo, para la cual ha sido creado el hombre, ¿no? El hombre está creado para la trascendencia, y esa trascendencia en la vida, en la actualidad, no lo gestiona principalmente la persona del Espíritu Santo. Si bien es cierto, hay lo que después vamos a conocer como la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma de la persona que está en gracia, pero esa inhabitación es iniciada por el Espíritu Santo, ¿no? Pero como Dios es uno y trino, al estar el Espíritu Santo ahí, en esa inhabitación en esa habitación del alma de la persona que está en gracia, habitan también el Padre y el Hijo, ¿no? Entonces, dice, este mundo superior para el cual ha sido creado el hombre, en el que debe vivir, moverse y habitar, es como no existiese para él. Si es que nosotros ignoramos, ¿no? Estaba diciendo, si nosotros ignoramos la existencia del Espíritu Santo. La noble emulación de todo ello, que de todo ello debería derivarse, se cambia en fría indiferencia, ¿no? Vivimos, si bien es cierto, podemos estar en gracia, pero al no tener una relación con el Espíritu Santo, cambiamos toda esa posibilidad de estar mucho más arriba. Si conociéramos al Espíritu Santo, lo cambiamos en fría indiferencia, ¿no? La estima, dice, en desprecio, el amor en disgusto, el entusiasmo en tedio y aburrimiento, ¿no? Creado para el cielo, el hombre, o la mujer también, ¿no? Creado para el cielo, no busca ni aprecia más que lo terreno. Su vida se concentra en el mundo sensible y se convierte en puramente terrenal y animal. No hay más que un medio para volverla práctica y profundamente cristiana. Y es conocer, invocar, vivir es Señor y dador de vida, Dominum et vivificantem, ¿no? Esa es la única forma de salir de este inmanentismo que muchas veces el mundo nos tienta a estar. La única forma, no hay más que un medio para volverla práctica y profundamente cristiana que conocer, invocar, amar, vivir en unión íntima y entrañable con el Espíritu Santo, ¿no? Que es el Señor y dador de vida. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Que nuestro gran aliado en nuestra vida de gracia es el Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar a hablar un poco del Espíritu Santo en la Trinidad. Es lo que se conoce en teología como Dios uno y trino, ¿no? Y en trino hablamos de la Trinidad, de las tres personas, y ahora vamos a hablar qué es el Espíritu Santo en la Trinidad, ¿no? La doctrina, bueno, dice, todos creo que la mayoría lo conoce, dice que Dios es uno y tres personas a la vez, ¿no? Una naturaleza y tres personas. La naturaleza responde al qué es Dios. Y la persona responde al quién es. ¿Quién es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una sola naturaleza y tres personas a la vez.
De las tres personas, dos proceden y una no. Las procesiones pueden ser externas e internas, ¿no? Las procesiones externas son Dios crea algo distinto a Él, que es la creación, ¿no? Es el mundo. Esa es una procesión externa. Por lo tanto, eso que crea es distinto a Dios, no es Dios. Esto rompe justamente con el pensamiento a veces oriental del panteísmo, ¿no? En donde creemos que tanto el mundo como Dios es una sola cosa, ¿no? Y Dios está en todas las cosas. Si bien es cierto, Dios está en todas las cosas en la medida que está su inteligencia creadora en cada diseño, no es Dios quien está ahí, ¿no? Es otra cosa, es una cosa distinta a lo que es Dios. En cambio, cuando se hablan de procesiones en la Santísima Trinidad, las procesiones son internas, como la idea que está en la inteligencia misma, ¿no? A partir de ahí, entonces, decimos que Dios Padre genera de sí mismo al Hijo en un acto perfecto, acabado de amor, ¿no? Como dice el credo, es engendrado, no creado, porque si fuese creado, la procesión sería, como decíamos, externa, ¿no? Porque el Hijo no es menos que el Padre, ¿no? Ahora, ¿cómo procede el Espíritu Santo? El Espíritu Santo procede del amor entre el Padre y el Hijo. No es engendrado como el Hijo, sino que emana de la relación entre ellos dos. Quizás nuestra mente occidental no nos permita ver bien ese como efluvio que es el Espíritu Santo, ¿no? Es una energía que transforma nuestro ser en gracia, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron The Rogue One, una historia de Star Wars. Ahí hay un personaje que se llama Chirrut Ingwe, ¿no? Que siempre repite, yo soy uno con la fuerza está conmigo, ¿no? Entonces él se va enfrentando a diversos peligros y siempre repitiendo como ese mantra, ¿no? Bueno, algo así deberíamos ser nosotros con el Espíritu Santo, ¿no? Siempre en nuestro diario caminar, invocar a ese Espíritu Santo para que nuestra vida sea más plena, nuestros actos sean más poderosos. Poder que no solamente nos da el Espíritu Santo, ¿no? Sino que son los relatos de un peregrino ruso, ¿no? Por ejemplo, si lo han leído, ¿no? Si bien está la oración de Jesús, ¿no? Esto de Señor, ten piedad de mí que soy pecador, como el gran protagonista de los relatos, en donde a través de un movimiento del alma siempre se repite esta oración, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Y eso una vez que se hace hábito en uno, hasta la respiración, dice, se convierte en oración, ¿no? En el fondo, lo que está en ese hábito es el Espíritu Santo, ¿no? Como el gran protagonista. Y eso se puede entender bien porque justamente estamos en un relato de un peregrino ruso, o sea, es mentalidad oriental, ¿no? Occidente ha perdido mucho de esa intimidad, de esa mística que permanece todavía en las iglesias ortodoxas, ¿no? Pero es importante ver eso, como
la necesidad que nosotros tenemos de siempre estar en sintonía, en consonancia con el Espíritu Santo, ¿no? Ahora veamos un poco lo que es el Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Sin el Espíritu Santo, la sería una no sé, salvación para la humanidad que tiene a Jesucristo por cabeza, ¿no? El Espíritu Santo no es el alma en el sentido que vieron que el alma informa a la materia, al cuerpo humano, ¿no? Porque si no, el Espíritu Santo, al ser Dios, primero que no puede ser parte de nada, ni de nadie, ¿no? Porque es ser y existencia a la vez, ¿no? Entonces, el Espíritu no puede ser forma de algo material, ¿no? Si lo fuera, al ser Dios, la iglesia sería Dios mismo, y eso sería una contradicción, ¿no? Pero sin embargo, el Espíritu Santo sí puede cumplir ciertas funciones que cumple el alma, como son unificar, vivificar, mover y gobernar. ¿Cómo es esto? A ver, el Espíritu Santo unifica la iglesia. En la iglesia hay diversidad. Están los feligreses, están los santos, los no tan santos, los que cumplen lo mínimo para salvarse. Otros tienen carismas, otros no. Otros tienen carismas específicos, otros carismas distintos, pero todo hace a la conjunción de la iglesia, ¿no? Entonces, se ve esto, ¿no? Que en medio de esa diversidad el espíritu unifica, ¿no? Como dice el billete de dólar, unum in pluribus, ¿no? Uno en muchos. Y es que Jesús mismo fue quien pidió esto, ¿no? Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros, ¿no? Y esa es la función que cumple, la misión que cumple el Espíritu Santo con respecto a la iglesia, la unifica, le da una unidad a toda esa diversidad, ¿no? Porque justamente siempre la iglesia se dice que es el cuerpo que tiene a Cristo por cabeza, ¿no? Y ese cuerpo, como dice San Pablo, son miembros que cumplen distintas funciones, ¿no? No todos pueden cumplir lo mismo. Por otro lado, decíamos que el Espíritu Santo vivifica la iglesia. La iglesia es un ser vivo, ¿no? De las sociedades, en realidad también se dice que son seres vivos en sentido análogo, pero en la iglesia el Espíritu Santo es un principio vivificador. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos da la gracia de poder estar en sintonía con el Padre y con el Hijo, ¿no? Si nosotros hacemos algo bien, es de alguna manera por la gracia infusa que nos da el Espíritu Santo, ¿no? Es una energía que vivifica de una manera sobrenatural nuestros actos ordinarios. Pero muchas veces no somos tan conscientes de eso, ¿no? Que si algo bueno podemos hacer es porque el Espíritu Santo está actuando. Por eso es hasta irrespetuoso ignorar la persona del Espíritu Santo. Es como ese cuento que alguna vez le conté de Pepe Prado, ¿no? Sobre el panadero que fue con su familia a un crucero
y se la pasó comiendo pan con queso todo el trayecto porque no tenían plata para ir al, al restaurante del crucero. Y en el último trayecto, el panadero dijo, bueno, vamos al comedor, vamos a darnos un gustito. Y ahí se enteró que las comidas estaban incluidas en el boleto de viaje, ¿no? Y estuvieron 29 días comiendo pan con queso, viviendo para lo mínimo, digamos, viviendo para lo mínimo para salvarse, para estar en gracia. Y en el último día se dan cuenta que digamos, pasando a la comparación con el Espíritu Santo, en el último día se dieron cuenta que haber comido banquetes, ¿no? O sea, podrían haber tenido una vida más plena, más arriba, digamos, que una vida así media al ras, salvándose, nadie dice que se condena, pero salvándose, pero hasta ahí nomás, ¿no? En cambio, el Espíritu Santo es eso que vivifica por dentro todo lo que podemos ser nosotros. Y esto mismo entonces pasa cuando ignoramos el Espíritu Santo, ¿no? Y por otro lado, decimos que el Espíritu Santo mueve y gobierna en la iglesia, ¿no? ¿Por qué se habla, por ejemplo, de la inefabilidad del Papa ex cátedra, ¿no? Porque el que está en la silla petrona, digamos, al que está en la silla petrona, el Espíritu Santo le inspira y no puede fallar en cuestiones doctrinales, ¿no? Esto que parece que sucede fruto de que, no sé, pues Benedicto XVI es un gran teólogo y no se puede equivocar, sobrepasa la formación del que puede estar en la silla papal, ¿no? El Espíritu Santo mueve y gobierna la iglesia, sobrepasa los conocimientos que uno buenamente puede adquirir. El Espíritu Santo mueve y gobierna la iglesia. Por eso, ante una elección papal, también es el Espíritu Santo el que está ahí. Por eso es una falta grave lo que hacen los sedevacantistas muchas veces y facciones más tradicionalistas al negar la autoridad papal, ¿no? Porque están negando el gobierno del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? La iglesia es santa y pecadora, pero es santa por el Espíritu Santo, ¿no? Y es una institución de Dios porque una institución humana sin mayor trascendencia. Pero por el Espíritu Santo, esta institución se convierte en una institución de Dios. Por eso, unas palabras finales quisiera decirles es que tenemos en el Espíritu Santo el gran aliado. El gran aliado porque es persona, ¿no? No es palomita, no es fuego, no es... O sea, se ha manifestado en esas formas, pero es persona. O sea, pensémoslo como persona. El Espíritu Santo es el gran aliado para llegar hasta el final y poder decir como San Pablo, he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. ¿Por qué conservé la fe? Porque el Espíritu Santo siempre estuvo conmigo, ¿no? Entonces esto es un poco lo que yo quería compartirles a ustedes y estamos ahora abiertos a cualquier pregunta que podamos responderles Víctor y yo. Víctor, tu micrófono. Bueno, muchas gracias, Héctor. Como decíamos al inicio, siempre nos ha deleitado con sus charlas profundas y que nos enriquece mucho. Ha dado un muy buen panorama
de lo que, primero los motivos tal vez por qué no es tan conocido el Espíritu Santo, y en la segunda parte, sobre todo, mostrarnos quién es y todo lo que nos quiere dar, y la pena que es no conocerlo, ¿no? La desgracia que es no conocerlo, porque sabemos que si no lo conocemos nunca lo vamos a invocar. El no invocarlo, todo lo que nos... Pero bueno, ahora gracias y dejamos abierto entonces para las preguntas, que supongo que van a haber varias, porque Ahí algunas partes de levantó la repente no dan del mano, todo. ¿Quién? ahí levantó la mano mi papá. No A estoy ver de si gancho, lo... no estoy de gancho. Sí, en verdad. Y lo que tú comentas, Víctor, me hace parecer menos tonto, ¿no? Porque yo, bueno, ya, Pico sabe eso, que soy ingeniero y siempre mi inteligencia va en graficar la cosa, ¿no? Una línea, elementalmente veo una línea, dos puntos, una línea. Veo tú en física una palanca, un punto de aplicación, una palanca y muevo el mundo, todas esas cosas, pero cuando se habla de una unidad eléctrica, por ejemplo, el ergio, no tengo una imagen lo que es el ergio, es una energía eléctrica, no tengo imagen. Entonces, igual siempre me pasa con el Espíritu Santo, ¿no? Claro, incluso para toda la iglesia, con Juan y hacemos de catequesis por 20 años, creo, y siempre hablamos del Espíritu Santo y era gran desconocido para la gente normal, digamos, que va a la iglesia, a la misa, ¿no? Porque yo personalmente siempre iba a hacer mi pregunta que me parecía tonta, ¿qué imagen me puedo dar? ¿No? Claro, no es una persona física, no es... Entonces para mí era más que nada como no sé, como una energía, lo que más me aclaraba a mí que era como la fuerza del amor del Padre y del Hijo, ¿no? Pero de todas maneras es una fuerza que no tiene una imagen. Entonces siempre me queda esa pregunta, digamos. Yo, claro, lo vuelvo a empalar, ven Espíritu Santo, necesito tu Espíritu Santo, Señor, necesito, pero como que falta esa imagen concreta que es el Padre o el Hijo, ¿no? Esa era mi pregunta. Sí, yo creo que es lo que decíamos, lo que decía yo al inicio, que creo que nos dificulta el hecho de que sus apariciones primero en la Biblia no han sido numerosas y las veces que ha intervenido, nunca ha dicho nada, ¿no? O sea, siempre se le escucha hablar el Padre encima de la aparición física, visual de él, ¿no? Del Espíritu Santo. Eh, y creo que es no sé si creo que por lo que voy viendo, es una dificultad en general que se le manifiesta también a la iglesia en general, y no sé si a la iglesia más de Occidente que de Oriente, ¿no? Eh, Porque creo que en Oriente sí hay mayor convivencia en pensar en una energía inteligente, porque al decir que el Espíritu Santo es persona, quiere decir que es una sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? O sea que es racional, que piensa, que se puede comunicar. No es una cosa muda, digamos, ¿no? Pero quizás la comunicación es distinta, ¿no? No es como la que tenemos entre seres humanos, ¿no? Pero definitivamente sí nos comunica porque nos inspira, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado, como dicen en Hechos de los Apóstoles, ante tribunales en el sentido amplio, ¿no? Y hemos regresado y hemos dicho, realmente lo que dijimos, lo dijimos de Dios, ¿no? Y ese de Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo y es la promesa que hizo ya Jesucristo, ¿no? Pero al final decimos gracias Padre, gracias Jesucristo
y le quitamos el mérito, ¿no? A esa... Porque hay que después, cuando se estudia la Santísima Trinidad, se estudia de las misiones, ¿no? De las tres personas. Y la misión del Espíritu Santo es esa justamente, ¿no? Acompañarnos, estar ahí al lado nuestro para vivir nuestra vida en gracia. Alfredo, Riveros. Héctor, buenas noches. Sí, disculpa un poco mi ignorancia, pero también es un poco de curiosidad. Si bien es cierto, Jesús nos promete. Uy, se colgó. ¿Alguien? ¿Tú, Víctor, lo estás escuchando? No. Venir el Espíritu Santo No. en No se te escuchó. ¿Puedes, por favor, disculpa, puedes repetir nuevamente la pregunta? Porque la primera parte se cortó. Se cortó, Uy. su época de No, Alfredito, se te un escucha mal, Alfredito, por chat. episodio en donde, o sea, ya me imagino que Jesús es que en todo caso, ¿por qué no lo escribes por chat mejor? Porque no, la verdad, no, se te corta. Héctor, o que apague un ratito la cámara mientras hace la pregunta, a ver si se... A ver, no sé. No, pero ahora ya se cortó ya. Ya, se fue. se molestó, creo. No, mentira. Sí, bueno, a ver, continuemos, a ver. Una pregunta. Sí, Raúl Sánchez. dijo Saúl Sánchez. Sí, Raúl Sánchez de Barranca. Dinos. Hermano, Dios, el Espíritu Santo, Dios, es una energía, porque yo tengo entendido que Dios no es una energía, no sé. ¿Cómo, perdón? O sea, usted mencionó que el Espíritu Santo era una energía. O sea que Dios era una energía y yo tengo entendido que Dios no es una energía. Es persona. O sea, el Espíritu Santo es persona, pero al vivificarnos, actúa de alguna manera como una función del alma, que nos puede inspirar, nos puede dar fuerzas para continuar, para adquirir un hábito que necesitamos para seguir adelante. No se dice energía en el sentido estricto, sino en un sentido más amplio, ¿no? Pero, claro. O sea, puede ser, es como cuando uno dice el amor de una madre te da la fuerza para hacer cualquier cosa. Si te da, uno podría decir, de un modo de decir, te da la energía para sacrificarte, para sustancia material, si no estamos hablando de esta fuerza que te impulsa, que te vivifica, todo lo que ha dicho Héctor, ¿no? Que unifica, que vivifica, que santifica, es esa fuerza, ese es el Espíritu Santo. En ese sentido me parece que lo decía como energía, ¿no? En sentido más análogo, ¿no? Héctor, es Porque inhabita en nosotros, ¿no? Sí, Alfredo, ¿ya puedes hablar ahora? Sí, estaba un poco mal la señal. Discúlpame, Héctor. Te decía si en todo caso no encuentro muchos pasajes, salvo Jesús cuando nos anuncia que vendrá el Paráclito Consolador. Si él de repente en sus oraciones, demás, ella, me imagino, ya el auxilio del Espíritu Santo, ¿no? O solamente en sus oraciones él invocaba al Padre, era lo que de repente no lo tenía claro. No, sí, siempre hay una comunidad trinitaria, ¿no? Okay. Entre el Padre, el Espíritu Santo y Él.
De hecho, en lo que se llama la doctrina de la inhabitación de la inhabitación trinitaria en el alma de la persona en gracia, se habla de que las tres personas están inhabitando el alma en gracia, ¿no? No sé, Víctor, ¿algo más? No, está bien, Héctor. Creo que es suficiente. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más? A ver, Jean-Pierre está por ahí, ¿no? Nancy, que creo que quería, Nancy Quiroz creo que quería hacer una pregunta. A ver, ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para mí una revelación es que hayas, bueno, que ahora puedo entender que el Espíritu Santo es el acto perfecto, ¿no? De que hablabas, un acto perfecto que es como lo superior de todo el conocimiento. Y mi pregunta va, por ejemplo, el Espíritu Santo actúa tanto en las dos potencias, ¿no? En la voluntad y en la inteligencia. inteligencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, las virtudes morales, ¿no? Las virtudes que es la prudencia, la justicia, Ujú. estas morales que las logramos por actos repetitivos buenos, en estas circunstancias, ¿actúa el Espíritu Santo o simplemente es la voluntad humana que te hace virtuoso? Ujú. ¿En qué momento actúa el Espíritu Santo para que ese acto, pues, o cuando actúa el Espíritu Santo, esos actos ya se hacen como un poco divinos, ¿no? Sí, sí. Más o menos quiero entender esa relación, en qué momento de nuestro actuar a la vida virtuosa actúa el Espíritu Santo, ¿no? Porque estamos con las virtudes morales y las virtudes teologales, ¿no? Sí, hay un libro de Rollo Marín también que se llama Teología de la Perfección Cristiana. Después está la Teología de la Perfección Cristiana para los seglares, me parece. Pero en Teología la moral para seglares. Teología moral para los seglares y Teología de la Perfección, en la Teología de la Perfección Cristiana, él habla de las virtudes, pero también habla de los dones. O sea que cada virtud tiene como su paralelo en dones. Los dones, como dice, como se ve en la etimología de la palabra, es un regalo. Es un regalo del Espíritu Santo. Yo calculo que en la consecución del hábito, o sea, en la consecución de la virtud, los dones, como el don de la prudencia, el don de la justicia, pueden perfeccionar la virtud humana de las virtudes morales. Las pueden perfeccionar y ponerlo en un grado hasta no solamente heroico, sino más acabado, ¿no? Pero sí, el Espíritu Santo también actúa en nuestros hábitos como personas. Pero me parecía interesante eso que decía Rollo Marín, de que a cada virtud también le corresponde un don con el mismo nombre, digamos, ¿no? O sea, si él hablaba de la virtud de la prudencia, la define como un hábito, una disposición del alma hacia ver las cosas de manera realista, digamos. Le corresponde también un don que es ya es algo sobrenatural que perfecciona esa virtud. Es distinto, o sea, no estamos hablando de las virtudes teologales, ¿eh? Estamos hablando de emociones, de movimientos del propio Espíritu Santo que van perfeccionando las virtudes naturales. Pero sí existen las virtudes naturales, ¿no? O sea, en una persona que no está en gracia puede llegar a existir
la virtud de la prudencia, de la justicia, de la templanza y la fortaleza. Pero el Espíritu Santo puede perfeccionarla también. O sea, hay un plus para el que es cristiano. Y es más fácil. Igual, este es en Roy Marín, en este libro que lo estamos desarrollando también. En el segundo encuentro vamos a hablar, cuando hablamos sobre el Espíritu Santo en el alma de la persona, todo el tema de las virtudes infusas, las virtudes cardinales y de los dones que va esto que está diciendo Héctor. Yo no sé si entendí bien tu pregunta, Nancy, pero cuando estás en gracia de Dios, todos tus actos hay una participación del Espíritu Santo. En todos tus actos. Nosotros podemos ser justamente, y esto es real, nosotros porque no lo creemos, no lo aprovechamos, ¿no? Pero cuando estamos en gracia de Dios y está la inhabitación trinitaria, todos nuestros actos son divinos, de los más pequeños, porque justamente en medio de lo natural, como decía Héctor, está también la virtud natural, pero también trabaja la gracia, trabaja el Espíritu Santo en cada acto. Pero no sé si te entendí bien la pregunta, pero si era algo de eso, si en tus actos, cómo trabaja el Espíritu Santo en la inteligencia, en la voluntad, decías. No, sí. Está claro. Sí, porque era un poco entender esa diferencia entre lo humano y también la intervención del Espíritu Santo, ¿no? Y Héctor ahí, claro, lo aclaró. Sí, muchas gracias, excelente, gracias. Aquí la familia Oporto dice, si el Espíritu Santo, si bien viene hacia nosotros, cuando lo invocamos, ¿debemos estar en gracia necesariamente? Creo que no necesariamente, ¿no? Si viene nosotros cuando lo invocamos, vamos a estar en gracia necesariamente. Sobre todo si estás orando por una persona, no necesariamente uno tendría que estar en gracia, ¿no? O sea, hay, como dice Jesús, hay espíritus que solamente se pueden combatir con ayuno y oración, ¿no? Y eso significa eso significa de alguna manera estar en gracia. Pero Dios puede hacer milagros, digamos, en una persona que invoca, que puede llegar y no necesariamente estar en perfecta gracia, ¿no? Depende también de qué en qué nivel de desgracia está, ¿no? Pero sí, creo que se puede. Porque muchas veces en los carismas, creo que tú lo decías, Víctor, el año pasado, que en los carismas no necesariamente se tiene que estar en gracia, ¿no? ¿Eso dijiste tú el año pasado? Claro, los carismas, yo puedo estar en pecado mortal y continuar con los carismas. Lo único que no me beneficio con esos carismas. Los dones sí se pierden con el pecado mortal. Si no estoy en gracia, los dones sí los pierdo. Pero sí puedo invocarlo. Uh-huh. Lo puedo invocar y es más, esas son parte de las gracias. Siempre hay, cuando yo lo invoco, porque hay una gracia actual del Espíritu Santo que me hace invocarlo. Si no, no lo podría. Claro. Si hay una gracia, yo estoy en pecado mortal, no tengo la gracia santificante, pero hay una gracia actual que me hace invocar al Espíritu Santo pidiendo el auxilio. Acá hay otra pregunta de Maggi. Héctor dice, cuando pedimos sanación y se da, ¿quién es el que nos sana? Cuando pedimos sanación y se da la sanación. ¿Quién nos sana? ¿Quién es el que nos sana? ¿Qué persona? El Espíritu Santo, ¿no? Sí, aunque, o sea, es la misión del Espíritu Santo, ¿no? Estar ahí en esas, Por eso Él es el Paráclito, por eso cuando dice Jesús,
cuando asciende, dice, no sé, es necesario aquí el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando uno hace un pedido de sanación, el que sana es por misión, digamos, es el Espíritu Santo. Entendamos que es Dios uno y trino, ¿no? O sea, en todo, en la creación no solamente es exclusiva del Padre, ¿no? También está el Espíritu Santo. De hecho, dice, y el Espíritu de Dios aletea sobre las aguas, ¿no? O sobre los cielos, no me acuerdo. Entonces, en todos intervienen todos, ¿no? Pero, Disculpa Héctor, entonces no se puede considerar como un intercesor, sino como que también es, en ese concepto trinitario. sí, sí, no es como la Virgen María, no es como los santos. Sí, gracias. Él es ¿cómo se llama? El agente. Claro, digamos que Jesucristo el primer paráclito y el Espíritu el segundo paráclito que convenía que venga, ¿no? Después de Jesucristo, ¿no? Sí, nunca lo había pensado a Jesucristo como paráclito, pero sí es paráclito también, ¿no? Porque, o sea, es el que vino a sacar la cara por nosotros, el que puso el pecho, digamos, bueno, las manos, y esto, toda su vida, ¿no? Claro, él es un defensor nuestro, ¿no? Bueno, también tendríamos que decir que el padre también es un defensor en el sentido que manda a su hijo, pero al que le corresponde, digamos, el nombre propio de Paráclito es al Espíritu Santo, ¿no? Sí, Otra pregunta, Héctor. sí, Cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. ¿El Padre tiene Espíritu Santo? ¿Es el mismo que el del bautismo? el padre del sacerdote, No, supongo Dios Padre. ¿cómo? No, o sea, Sí, Dios Padre, sino que no tenía la opción para levantar la manito, por eso escribí. Dios Padre. Si no, hace la pregunta, Milton. Lo que pasa es que cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo que estamos recibiendo, ¿es el Padre o es que es el Espíritu Santo del Padre? Esa es un poco mi pregunta. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Eso es lo que recibimos. Y ese Espíritu Santo que recibimos es, digamos, es Dios. Es Dios, es Dios y tiene la misma, de Él tenemos la misma, para Él tenemos la misma adoración, tanto como del Padre como del Hijo, ¿no? O sea, no es un Dios menor, ¿no? O un semidios, sino es Dios, tan Dios como el Padre y como el Hijo. Y disculpa que insista, y el Espíritu Santo puede ser divisible, digamos. Yo tengo el Espíritu Santo y a través de mis pecados se hace más pequeño, se puede dividir, está apagado, está inconsciente cuando tengo pecados, o siempre es como que del mismo tamaño. Sí, no se puede. Dios no es divisible, ¿no? Ni se hace más pequeño, sino que simplemente cuando estás en pecado mortal no estás en gracia. La gracia que te sostiene, que te la sostiene el Espíritu Santo. Hola, una consultita. ¿Cómo está, padre Héctor? ¿Cómo está? Mira, muy bien. Va a ser la última pregunta para respetar los tiempos. Es la última pregunta y después ya vamos cerrando con este Ok, encuentro. padre. Sí. Gracias, padre, gracias. Sabemos que es uno solo el Espíritu Santo, pero cuando nos dice, por ejemplo, envíanos un espíritu evangelizador
o un espíritu de sanidad. ¿A qué nos referimos? ¿Al mismo Espíritu Santo o son varios espíritus, digamos, buenos? ¿O nos estamos refiriendo al Espíritu Santo? Está bien decirlo, por ejemplo, ¿no? Envíanos un espíritu de fortaleza, de sanidad, o un espíritu evangelizador. Esa es mi pregunta, Padre. Estamos Héctor. estamos invocando una gracia especial que nos puede dar el Espíritu Santo, ¿no? Pero cuando decimos danos un espíritu evangelizador, no es que exista un espíritu evangelizador, un espíritu sanador, ¿no? Sino que creo que se entiende espíritu ahí como carisma, fuerza, virtud, y se dice espíritu en sentido análogo, no una relación, no un significado real de espíritu, ¿no? Como tercera persona. Si no estamos, cuando decimos un espíritu evangelizador, un espíritu sanador, un espíritu de fortaleza, estamos pidiendo dones que el Espíritu Santo nos dé para poder afrontar esa circunstancia en particular que tenemos, ¿no? Pero estamos invocando al mismo espíritu. Rafael. Héctor, gracias. Mis hermanos, gracias por esta noche. Quería hacerle un testimonio y quizás a partir de ahí nos puedas comentar algo. Yo me acuerdo cuando tuve mi primera difusión del espíritu, fruto de un seminario de vida, siendo joven, ¿no? De 20 años, 19 años quizás. Algo nuevo para mí, ¿no? Vivir una difusión, vivir un encuentro más profundo con el Espíritu Santo, lo que en esa primera vez yo de ver Pentecostés, las lenguas de fuego que se presenten, ¿no? Y algo de ello ocurrió, ¿no? Porque veía gente que hablaba en lenguas, había hermanos que caían en descanso del Espíritu, y yo me miraba y veía que nada de eso pasaba en mí, ¿no? Yo no hablaba en lenguas, no tenía descanso en el Espíritu, no veía lenguas de fuego, no veía nada, en teoría, extraordinario, ¿no? No veía ningún fuego artificial. Y me fui un poco preocupado, ¿no? Diciendo, quizás no soy digno, o no estoy preparado, o será verdad, o será mentira todo esto que ha pasado, ¿no? Le decía eso en mi ignorancia, ¿no? Pero luego comencé a entender un poco que, claro, que el Espíritu Santo no es simplemente un momento de juegos artificiales, ¿no? Sino es algo más profundo. Y conforme fui creciendo en la fe y fui creciendo en el caminar, obviamente entender y vivir y crecer, ¿no? Uno me di cuenta de que en cada cosa que iba transformando mi vida, en cada momento, que las decisiones que tomaba, las respuestas que tenía, el actuar que podía proceder, no venía muchas veces de mí, ¿no? Venía de algo superior. Y obviamente era la presencia viva del Espíritu Santo en tantas circunstancias que se hacía real, ¿no? Quería comentar un poquito esto. No he podido estar desde el inicio, he agarrado un poquito tarde por temas de trabajo de la reunión. No sé si podrías complementar o un poco ponernos en ese contexto, ¿no? De los juegos artificiales versus la realidad, ¿no? Sí. Sí, a mí también, la verdad, mi primera experiencia de la efusión del Espíritu Santo fue una cosa tan aparatosa, ¿no? Y creo que lo que se conoce
en la comunidad como la efusión del Espíritu Santo es una experiencia muy, muy particular que no está tan generalizada para la gran mayoría de la Iglesia Católica, ¿no? Y creo que es lo más cercano a lo que nosotros lo conocemos por los Hechos de los Apóstoles como el Pentecostés, ¿no? O sea, en ese sentido de manifestaciones, ¿no? Pero hay que entender que el Espíritu Santo ingresa a nosotros desde el bautizo, desde que somos bautizados, está ya el Espíritu Santo, y por eso la importancia también de bautizarlos desde chicos y no cuando tenga uso de razón, ¿no? Porque hay un tiempo, 5 o 6 años, que inclusive en la pedagogía se dice que de 0 a 5 años es donde se define la personalidad de un chico. Y a veces lo hacemos bautizar recién a los 5, 6, 7, 8 años. Y de ahí la importancia de que el bautizo sea desde los 0 años, ¿no? Pero a pesar de que en mi primera experiencia también de fusión del Espíritu Santo nunca yo sentí nada. De hecho, con mi pata Carlos comenzamos a hacer como, para entrar en sintonía, ciertos sonidos como de ese om del yoga, ¿no? Para ver si así pasaba algo. Y no pasó mucho, pero sin embargo yo creo que a partir de ahí mi vida también fue cambiando y fue afirmándose más en mi militancia como católico, ¿no? O sea, fui comenzando a entender, al menos no lo sentí en el sentido de sensibilidad, digamos, pero creo que algo de mi inteligencia comenzó a entender lo importante que era Dios en mi vida, ¿no? Y entonces comencé a ver cosas, comenzaron a ver cosas o a dolerme cosas que antes en mi vida normal no las percibía, ¿no? Como cosas malas. Entonces esa conciencia me parece que puede tranquilamente haber llegado en esa efusión que para mí no pasó nada sobrenatural, ¿no? Pero creo que inhirió en mí algo importante que al día de hoy me sigo manteniendo en esta vida, ¿no? Y después ya he tenido en otras oportunidades el don de lenguas, esas cosas ya de manera más privada, en oración particular, todo eso. Pero creo que lo importante es el Espíritu Santo. No se ha alejado del camino de Dios. Uno puede mirar con cierta complicidad con el Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo la hemos hecho bien, ¿no? Porque ya tenemos, tanto tú como yo, más de 20, quizás 30, sí, 20, 25 años en el camino, y eso no es por estoicismo ni fuerza natural, ¿no? Definitivamente el Espíritu Santo ahí ha obrado en ti y en mí, y gloria a Dios por eso, ¿no? Que podamos, en esas cosas se manifiesta, ¿no? También el Espíritu Santo. Pero siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Presente, invocarlo, porque es el gran aliado en nuestra vida. Bien, bueno, vamos a ir terminando este primer encuentro. Muchas gracias nuevamente, Héctor, por lo que nos has enseñado, nos has explicado, ya sea en la exposición como en la respuesta a las preguntas.
Yo les diría, hermanos, que realmente tratemos de conocerlo más al Espíritu Santo, ¿no? Porque si bien es cierto que la efusión en el Espíritu Santo, como decía Héctor, es tal vez la manera más visible que podemos ser parecido a Pentecostés, pero también es importante conocer, y este es un poco el objetivo de estos encuentros, conocer qué es lo que hace realmente el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Qué es lo que hace en la iglesia, qué es lo que hace en el alma de cada uno de nosotros, qué es lo que hace en nuestra vida, ¿no? Para poderlo justamente invocarlo con más seguridad, con más prontitud, con más confianza, porque, bueno, como ha dicho Héctor, es extraordinario. Es el gran compinche, el gran amigo, y él tiene la misión de santificarnos. Él tiene la misión de acompañarnos en toda la vida, en todos nuestros actos, por eso vale tanto la pena nunca separarnos de él, ¿no? Porque sin él es muy poquito lo que uno puede dar. Bueno, le damos gracias también a María Santísima, la esposa del Espíritu Santo. Rezamos juntos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, 20 horas, hora de Perú, 22 horas de Argentina. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Gracias, Padre. Chao. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendiciones a todos. Cuídense mucho. Gracias, Padre. Gracias, hermanos.